Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien y que el video anterior te haya gustado, te haya permitido también entender un poco cómo está estructurado mi último libro, que es Los hábitos de los estudiantes exitosos, que hemos discutido. Hoy vengo a presentarte el primer principio o digamos el primer punto de este libro, que básicamente es fundamental para que entendamos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque la idea es entender realmente punto por punto cuáles son los diferentes elementos claves que te permitirán entender realmente hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque no importa quién que seas estudiante, que seas trabajador, que seas emprendedor, que seas empleado, empresario, lo que sea, todos nosotros vamos a enfrentar realidades a un cierto momento. No importa dónde vienes, no importa tu familia, no importa lo que haces, siempre vamos a encontrar retos a un cierto nivel. Y básicamente, a veces cuando enfrentamos esas realidades, la primera opción que nos viene en cabeza o en la mente, lo que queremos hacer es realmente huir de ese reto, no buscar el camino más fácil. Bueno, igual tenemos que buscar alternativas y mirar la que va a ser más fácil para nosotros, pero cuando digo buscar el camino más fácil es que no queremos sufrir, no queremos enfrentar esa realidad. Y la idea es realmente entender que en el camino vamos a encontrar esas realidades. Es por eso te quiero presentar ese primer principio, que es dejar las excusas y crear su propia realidad. ¿De qué se trata? Se trata realmente de ver cómo nosotros percibimos las cosas que nos ocurren. ¿Por qué eso ocurrió? ¿Y cómo se pasó? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder superarlo? Entonces, el primer punto que te quiero compartir en ese primer capítulo o ese primer punto del libro es realmente dejar de verte como un problema. Por lo general, nosotros nos vemos como un problema y ahí no tenemos la capacidad de mirar más allá, de pensar más allá. Y eso es el reto que la mayoría de nosotros enfrentamos. Y entiendo que es difícil salir de su zona de confort y enfrentar la realidad. Que uno, por ejemplo, para pararse frente a esa cámara y hablar con el público porque no sabes qué ojo va a mirar tu video, quién te va a mirar, quién te va a juzgar, quién va a decir, pero está bien, es normal que sienta ese miedo, es normal que sienta esa duda, pero deja de verte como un problema. La mayoría del tiempo nosotros nos vemos como un problema y no podemos seguir avanzando. Lo que quiero decir es que la autopercepción, el mundo que nosotros desarrollamos dentro, que la gente de fuera utiliza para juzgarnos, que utiliza para interpretar las cosas, y la interpretación de las cosas mismas, como nosotros mismos interpretamos las circunstancias, vemos un problema como un reto que tenemos que luchar para superar, o vemos que este reto vino para destruirnos. Todo depende de nosotros y cómo vivimos cada momento de lo que vemos, porque a veces, como estoy diciendo, nos vemos como el problema y miramos lo negativo. Entonces, como te estoy diciendo, tienes que enfrentar esa realidad. ¿Por qué? Porque la manera que tomamos el tiempo para hablar a nosotros mismos es lo que determina lo que es. No es que no tengo el dinero, no tengo la relación, no tengo las personas, no tengo el conocimiento, no tengo las habilidades adecuadas. El conocimiento, no tengo las habilidades, no tengo confianza en mí mismo. Sí, entiendo que no es fácil, entiendo que no tengas la confianza en ti misma o en ti mismo, pero vamos más allá. ¿Qué pasa con la gente que no tienen oídos, no pueden entender porque nacieron así o agarraron una enfermedad y los hizo de esa forma? O la gente que no puede ver, la gente que no tiene mano para agarrar sus cosas, la gente que no tiene piernas para poder hacer sus cosas, pero están logrando, tienen sus familias, tienen sus actividades, lo hacen a pesar de su enfermedad o de sus inhabilidades físicas o de sus condiciones, lo están haciendo y tú te quedas allí quejándote al diario, no está pasando, o por esta persona o por esa persona que no está pasando. No es así, porque no puedes superar esos retos encerrados entre cuatro paredes o escondiéndote detrás de la puerta. Lo que tienes que hacer es salir allí e enfrentar esa realidad, tomar plena responsabilidad, que sería el segundo punto que yo te quiero compartir, porque ese segundo punto es fundamental, que nosotros entendamos que mi responsabilidad dentro de todo lo que está pasando, yo tengo que tomar esa responsabilidad y seguir avanzando. No entras en el juego de culpando a los demás. No es que no tengo un buen jefe o no tengo unos buenos colaboradores, no tengo, pero sí, entiendo que no tengas el buen jefe, pero toma responsabilidad y haga otra cosa. Entiendo que tus colaboradores son tóxicos, toma tu responsabilidad y avanza. Es el segundo punto que tienes que tener en cuenta. A partir del momento que tú decides y tú dices, mira, a partir de hoy voy a tomar responsabilidad de mis proyectos, voy a tomar responsabilidad de mi crecimiento profesional y personal, voy a tomar responsabilidad de poder contribuir a la gente que está alrededor de mí, porque yo sé que yo soy una inspiración quizás para gente alrededor de mí. Quizás no sé quién me está mirando o quién se está inspirando a partir de esto, o puede ser también que yo puedo ser el punto que motive a un desconocido allí al otro lado del mundo. ¿Por qué no tomas la decisión de seguir avanzando, de seguir haciendo otra cosa que te permitirá ser feliz? Eso es el éxito. O sea, cuando uno habla del éxito, no es el dinero no es el éxito, es un elemento clave. Hay gente que su éxito
es tener su familia y bien. Hay gente que su éxito es viajar por el mundo y bien. Entonces el dinero es uno de los puntos, pero cuando hablamos de éxito, la mayoría de la gente ve el dinero. No es el dinero, es lo que tú puedes hacer para que seas feliz. Algo que tú puedes hacer y no te pagan y lo haces. Eso es el éxito. Como estoy diciendo, no estoy hablando de la acumulación de dinero, estoy hablando de una persona que decide, yo voy a hacer y lo hace. Para mí, yo decidí que voy a escribir y lo estoy haciendo. A pesar de los retos, de las realidades, empecé a escribir mi primer libro en francés cuando estaba en la India, y cuando llegué a Colombia quería publicar pero un libro en francés en Colombia, pues las editoriales me estuvieron muy claro conmigo para decir vamos a hacer el esfuerzo, el dinero en todo lo que sea y no va a funcionar, pero si te animas puedes traducir al español y lo hacemos. Y yo decía, bueno, y yo tengo una segunda idea, como hablo un poco el inglés, entonces, y que puedo utilizar el inglés para escribir, entonces voy a utilizar para escribir, y ahí escribí este libro y luego hicimos la traducción. Entonces son retos porque el inglés no es mi idioma, pero escribí el inglés, publiqué y ahora tenemos la traducción al español. Es mi paso a paso, digamos, para seguir mi sueño, ¿no? De escribir. Entonces cada uno tiene su paso a paso, hay que ir a su ritmo, no hay afán, solo tomar un paso a la vez y seguir avanzando. Amigo que me está mirando, está viendo, eso lo describimos en el libro, en el primer punto del libro, en el primer capítulo, es esto, que tenemos que dejar las excusas y tomar plena responsabilidad de lo que estamos haciendo, crear nuestra propia realidad, porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear esa realidad a partir del momento que te das cuenta que tienes la responsabilidad de lo que tienes que hacer. Entonces, como les estoy diciendo, el libro está disponible, cada uno puede conseguir directamente a partir de este contacto que colocamos aquí abajo, o si no, también si está por Colombia en las diferentes ciudades puedes conseguir con la Librería Nacional, donde puedes ingresar y tomar tu copia del libro. No tenemos más que decir, ese primer capítulo ese primer punto quería compartir con ustedes. Como les estaba comentando, cada semana vamos a sacar un video de estos explicando también de forma general o de forma resumida lo que tenemos en cada capítulo. Y si ya leíste el libro, que tienes alguna cosa que quieres dejarnos en saber, puedes dejar en los comentarios, o si también quieres entender otras cosas que quieres contactarnos, los contactos están ahí, puedes dejar para que nosotros sepamos y podemos abrir un espacio para discutir y compartir también tiempo juntos. Espero que ese video les haya gustado y que les haya permitido también aprender algo para poder también seguir su crecimiento, para poder ser exitoso en lo que están haciendo. Fue un placer y espero que tengan un buen día y sobre todo feliz Navidad para los que están en temporada de Navidad. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.